38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Como ustedes bien saben, porque se los venimos diciendo todos los días, este fin de semana va a estar aquí en Tierra del Fuego Victoria De Masi, periodista, redactora del diario AR, autora del libro Karina, la hermana, el jefe, la soberana, invitada por nosotros mismos. Y bueno, tenemos el placer de saludar hasta del otro lado de la línea telefónica. Victoria, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. Hola Gonzalo, buen día para todos. Buen día para vos también. Victoria, la verdad que no puedo, antes de preguntarte por el libro, no te puedo preguntar, no puedo dejar pasar que tus impresiones, por lo menos las primeras, respecto de lo que hemos conocido hace algunas horas, que es el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Cómo se está viviendo allí donde además se produce tanta información, como es la ciudad de Buenos Aires? Sí, bueno, en lo personal estoy bastante conmovida por la muerte de Francisco. Bueno, sería muy larga la explicación personal, pero me parece que falleció un hombre que intentó revolucionar la iglesia desde adentro, ¿no? Uh-huh. Y además toca cuestiones de nuestra identidad nacional. Hincha de San Lorenzo, bueno, argentino, peronista, y acá lo que está pasando es que se está acercando mucha gente a la Catedral Metropolitana, Sí. a la que está en Plaza de Mayo, y por otro lado a la Iglesia de Flores, que es donde Claro. él fue, bueno, cura, ¿no? Dirigió Claro. la misa. Lo que pasa es que también es una noticia que nos ha sorprendido bastante temprano, entonces me parece que el orden es lógico. Primero uno se informa, intenta saber qué pasó, después la conmoción y después la decisión de qué hago, cómo lo homenajeo. Hay gente que se acerca a una iglesia, gente que reza, gente que tuitea. O sea, cada uno vive su fe de la manera que quiere o puede. Claro, claro. Victoria, ¿hay algo respecto, digo, como para vincular lo de Francisco también con el libro? ¿Algo que vos puedas destacar de lo que fue la breve relación que pudo haber tenido el Papa ya como Papa, ¿no? En términos institucionales, con el presidente Javier Milei desde que Milei asumió? Ay, bueno, yo me acuerdo mucho en campaña de Milei diciendo el representante del maligno en la tierra, y meses después, ya asumido como presidente, cuando viaja al Vaticano con Karina, y el Papa ya en silla de ruedas lo recibe como el hijo pródigo, ¿no? Uh-huh. Hay una parábola en la Biblia que cuenta que hay un hijo que se va a dilapidar los bienes de su padre. Y cuando ese hijo regresa pobre, porque se había gastado toda la guita, Sí. el padre, en su honor, a su regreso, degolla un cordero y lo comen en familia. El hermano el hermano que se quedó, se lo reprocha al padre. Y el padre lo que dice es que ese hijo volvió. Y cuando Francisco recibe a Milei en el Vaticano, yo me acordé mucho de ese pasaje de la Biblia, porque parece como si Francisco le diera o la bienvenida, o si Milei nunca se hubiese ido. Recordemos que los hermanos Milei estudiaron en el colegio Cardenal Copelo. Uh-huh. Es un colegio privado de instrucción religiosa católica. Posiblemente Milei se haya alejado de la iglesia tal como la conocemos, pero Karina no. Karina hizo el primario y el secundario en el Copelo, y ella cree en este Dios, el Dios del Occidente, que es el que representaba a Francisco. Claro. Ahí hay link. Claro, pero igual ella, digo, para entrar más en el libro, ella además de su creencia sobre el Dios occidental, el Dios de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene también otros gustos, ¿no? Y otras creencias. Sí, vos te referís a la cuestión esotérica. Por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que, mira, en ese sentido lo que pienso es que esta época es una época donde se caen los grandes discursos institucionales. Se cayó el discurso de la iglesia, se cae la institución matrimonial, se cae la institución del Estado. Uh-huh. Y me parece que la espiritualidad es como la nueva religión.
Esto por fuera de la muerte de Francisco y específicamente de los hermanos Milei. Todo lo que tiene que ver con terapias, ya que antes les decíamos terapias alternativas, Claro. ¿no? Pero como una mirada más popular sobre por ejemplo, salud en términos holísticos, en términos integrales. Entonces, bueno, yo creo que es posible creer en Dios de la manera que uno puede, rezar o no, y al mismo tiempo echarte el tarot, digamos. Una cosa no contradice a la otra porque es un mundo abierto, porque Internet también nos ofrece la posibilidad de un conocimiento fragmentado donde podemos tomar las cosas que nos sirven y descartar otras. Hay como todo esto de hecho el discurso de Milei, del presidente de la Nación, tiene muchos ribetes religiosos, no necesariamente católicos. Yo en ese sentido a veces pienso que el discurso religioso entra en escena cuando los números no cierran, ¿no? Y tiene que ver con esto del sacrificio. Bueno, sacrificate ahora porque vas a tener un futuro próspero en lo inmediato. Entonces, a veces los discursos específicamente religiosos, más antiguos, entran a amortizar otras cuestiones, y por otro lado tenés esto del esoterismo. Realmente yo no tengo ni una amiga que no se haya tirado las cartas o abierto los registros akáshicos, o que tenga encima piedras protectoras de energía, que es lo que tiene Karina Milei. ¿Qué es, además de este costado que tiene Karina, y como bien decís vos, me parece que es algo propio de esta época que vivimos, ¿qué otras cosas uno puede encontrar en este libro que escribiste y que creo que salió en diciembre del año pasado, fue, ¿no? Sí, salió el 1 de diciembre, empezó a distribuirse en librerías. A mí me interesaba que coincidiera con el primer año de gobierno de lo que yo considero el gobierno de los Milei, porque Victoria Villarruel quedó muy borrada, ¿no? Sí. Era su compañera de fórmula y de repente, bueno, está no invisibilizada porque preside el Senado, pero digamos tiene muy poca injerencia en los temas del Ejecutivo. A mí lo que me interesó contar en Karina es la historia de vida de una mujer común, absolutamente común, una laburante, digo, alguien una busca, ¿viste? Sí. Que en 3 años construyó un poder descomunal. Había muchas cosas de la vida de Karina Milei que yo la veía en los votantes de La Libertad Avanza, ¿no? Esto del emprendedurismo, esto de, digamos, de buscar como oficios alternativos. Karina vendía ropa de reventa, vendía billutería de segunda mano, vendía tortas y al mismo tiempo hizo una carrera de 5 años de decoración de tortas. Esto era, digamos, un punto de discusión cuando se empezó a notar que Karina ocupaba un lugar mucho más grande que el de la Secretaría General de la Presidencia. Nunca antes se habló tanto de una Secretaría General de la Presidencia. Claro. Y se decía, pero una mina que hace tortas, que trabajaba de eso, de vender tortas por internet, ahora ocupa este lugar. Bueno, para arrancar, la pastelería no es un oficio menor, no es un oficio gastronómico menor. Y por el otro lado, yo lo que veo en Karina Milei es una mujer que se dispone a la aventura. No importa si tiene los recursos, no importa si sabe. Ella acompañó a su hermano cuando decidió ser candidato a diputado de la ciudad de Buenos Aires, y armó en 3 años 2 campañas. La primera para que él llegue al Congreso y la segunda para que llegue a la Casa Rosada. Después armó un partido. Milei llega a presidente sin tener partido propio. Bueno, la tercera misión de Karina Milei, que lo logró, fue armar un partido reconocido por la justicia electoral, con personería jurídica a nivel nacional, y creo que su 4ª misión es la de este año, de reventar el Congreso de diputados y senadores
que respondan a su proyecto de país. Claro, uno puede, tal vez en el transcurrir de cada una de esas etapas habrá cometido equivocaciones como cualquiera y sobre todo alguien que no tenía experiencia previa, pero la verdad que todos los objetivos que se puso los cumplió todos. Los cumplió todos y como vos bien decís, es una persona falible. O sea, Karina Milei se equivoca. Se equivocó en 2023 cuando acordó alianzas con sellos muy marginales que entraron en el Congreso y complicaron mucho el trabajo parlamentario el año pasado. Para mí una gran equivocación de Karina Milei es haber desplazado a Ramiro Marra, bueno, lo expulsó del partido, Sí. o sea, y hoy lo tiene como competencia contra su candidato, su persona más fiel en este momento, que es Manuel Adorni. Adorni es un personaje relativamente nuevo, que se instaló popularmente por su estilo como vocero, pero Ramiro Marra estuvo en la campaña de 2021, estuvo en la campaña de 2023, era la sangre joven, la sangre fresca del movimiento libertario y hoy es una competencia. Karina también se equivocó con el caso Libra, o sea, ella fue quien recibió a Novelli, por ejemplo, que fue el que le planteó el proyecto de la criptomoneda, o a Hayden Davis. Karina es el primer y único filtro del presidente de la nación y es una persona que se equivoca porque no deja entrar a nadie más en ese dueto. Claro. Bueno, pensando en Ramiro Marra, es todas, un poco lo saco del libro que vos escribiste, ¿no? Todas aquellas personas que creyeron que Karina Milei era simplemente el asistente del hermano. ¿En dónde están ahora? Muertos políticamente. Claro, se los devoró a todos. Sí, bueno, pero como venimos de la Pascua, podría decir que Ramiro Marra está resucitando, ¿no? Bueno. Pero que el Estado calculo que la habrá pasado bastante mal. Pero, por ejemplo, el caso de Maslatón, línea fundadora de La Libertad Avanza, fue expulsado por Karina Milei cuando Maslatón en una nota en C5N cuestionó su rol adentro del movimiento y sugirió que le asignen más un papel de asistente personal del presidente. Karina no se lo perdonó, tampoco le perdona a Macri. Yo creo que Karina va a matar al macrismo en Ciudad de Buenos Aires. O sea, a mí eso de una persona que vendía tortas a matar al macrismo en Ciudad de Buenos Aires, digo, no es para hablar bien de Karina Milei, pero me parece que algo tiene, ¿no? Claro, claro. Hacerlo. Bueno, vos sabés que hay algo que a mí me parece súper interesante de todas tus columnas en Gelatina, tus intervenciones y el libro en particular, que vas a estar presentando el fin de semana aquí en Tierra del Fuego, que es algo que yo envidio porque no tengo esa capacidad, que es la posibilidad de abstraerse un poco, de correrse de los valores o las ideas que uno tiene para tratar de identificar el fenómeno lo más objetivamente posible. Por supuesto que todos tenemos una mirada, pero la primera vez que yo leí o escuché a alguien diciendo, che, era una mujer que decoraba tortas y hoy hizo al hermano, lo hizo presidente, no como un disvalor o como una cosa en la que la Argentina cayó en la locura total, sino justamente como una forma de destacar la capacidad, en este caso de Karina Milei, fue escuchándote o leyéndote a vos. ¿Cómo es ese proceso para poder graficar una escena sin que se vea directamente intervenida por tus propios valores personales? Sí, bueno, a ver, me parece que son 20 años de periodismo dedicado a la gráfica, donde cubrí sobre todo catástrofes naturales, inundaciones, incendios, ola de suicidios, un avión que se cayó en el medio de la nada, un edificio que se desplomó por un escape de gas. Y hay un trabajo interno que hacemos los periodistas, o al menos en mi caso, que es la de la abstención. Yo trato de abstenerme de las emociones primarias, de esto de me da risa, me da miedo, no me gusta, me da asco, me da vergüenza. Eso es mío y lo pongo en el lugar personal que corresponde, no sé. En mi práctica de yoga, terapia, mis amigos.
Después, a la hora de laburar, me parece que aún estamos interferidos por nosotros, porque esto del periodismo objetivo para mí es una discusión saldada hace mucho tiempo, pero me parece que tomar una distancia prudencial del tema o del personaje que me toca abordar me abre otros puntos de vista. Todo el tiempo estamos juzgando, ¿no? Pero me parece que hay algo que tengo, perdón, me siento que estoy siendo muy autorreferencial. Y bueno, pero estás viniendo vos a presentar un libro que escribiste vos. O sea que... Es verdad, es verdad. Me parece que yo lo que hago es poner en mi cabeza una especie de balanza y hago peso y contrapeso, ¿no? Y sobre todo porque me parece que es muy fácil, en términos periodísticos, escribir una nota o escribir un libro matando a alguien o levantando a alguien. O sea, yo me defino de una manera que me parece que es una bendición y al mismo tiempo es una miseria, que es que yo no soy fan de nada. O sea, yo no me fanatizo. Por supuesto soy fanática de algunas cosas, pero como no soy fan de nada, y no me importa lo que digan sobre mi trabajo, sobre mí, tengo ese permiso, me autorizo a decir, bueno, sí, Karina Milei era una señora que vendía tortas, pero ahora es otra cosa, y construyó otro poder. Y la segunda pregunta que se me arma, que para mí es la más importante, es cómo repercute esa historia, en este caso la de Karina, en la sociedad en la que vivimos. O sea, son espejos. Claro. Milei no llega, y ni Javier Milei, por supuesto, no llega al lugar de poder que tiene sin que en la gente no pase nada. Entonces, Karina Milei termina siendo una excusa para contar otras cosas. ¿Es imposible hablar de ella sin hablar de él? Digo, por esta cosa que vos mismo decías de los Milei. Sí, para mí son lo mismo. Para mí uno es el reverso del otro, se compensan. Lo pongo en un ejemplo bastante obvio, ¿no? Pero para que se entienda un poco más lo que quiero decir, Javier Milei es muy bueno hablando, muy bueno, digo, tiene capacidad de oratoria, es vehemente, beligerante, es una persona que no tiene filtro a la hora de expresar sus emociones. A mí lo que me está llamando la atención, yo veo como en el último tiempo como dos Javier Milei. Hay uno que era el Javier Milei de la campaña, que funcionaba muy bien como entretenimiento, además de como candidato político. Ahora Milei como que perdió la gracia, ¿viste? Y veo que cuando tiene cosas para celebrar, por ejemplo, y esto lo pongo entre 1000 comillas, haber bajado la inflación, igual, en vez de festejarlo y usarlo a su favor como capital político, se pone agresivo. Me parece increíble. O sea, es rarísimo. Sí. Y como contraparte tenés a una Karina Milei que no habla, que incluso cuando intentás responder, bueno, pero ¿qué hace Karina Milei? Tenés que preguntar mucho y a mucha gente, porque no sabemos nada de esa. Entonces, uno se expone mediáticamente todo el tiempo, la otra está como en las sombras, en ese sentido, pero son pares. Y hay algo que a mí digamos que lo pude observar en toda la trayectoria de investigación que hice, que es una Karina Milei acompañante terapéutica, ¿no? Es como si ella fuese la contención emocional de Javier Milei y tiene un nivel de decisión a la altura del nivel de decisión presidencial. Claro. O sea, está en esas dos cosas. Entonces, me parecía pertinente contar quién es esta mujer, porque la verdad es que hace 3 años, ¿quién la conocía, Karina Milei? Bueno, es la gran ausente de tu libro, digamos, o sea, no quiso hacer declaraciones para que vos pudieras entrevistarla para el libro, pero fuera de la voz de ella, ¿se te hizo difícil encontrar a quienes hablaran o contaran anécdotas en torno a su vida, sus relaciones, su quehacer de todos los días con su hermano? Sí y no. A ver, yo cubrí la campaña de La Libertad Avanza de punta a punta para el diario AR, con lo cual logré construir una agenda de confianza profesional con muchas fuentes.
Entonces tuve que hacer acuerdos. Algunos, yo me puse como una premisa. Yo no quería hablar con esas personas que públicamente destrozan al movimiento o a Karina Milei. O sea, la verdad, esa gente no me interesaba porque la verdad que abro Twitter y los leo ahí y es re fácil llevarlo eso a un libro, digamos. Entonces los descarté. Ahí ya la lista se me achicó porque eran como los más accesibles. Claro. Pero quería ir por esos, me parecían los más fáciles. Entonces, lo que hice primero fue tomar esa agenda que había construido durante la campaña, les conté en qué estaba trabajando, la mayoría de ellos aceptó reunirse conmigo, algunos me pidieron que hablemos en off, es decir, yo no podía tener el grabador prendido, podía tomar notas y el acuerdo era no nombrarlos y ni hacer ninguna referencia, ¿no? Para que se dieran cuenta quién era. Acuerdos que suceden en el periodismo Sí. y que yo, por supuesto, lo respeté. Después hubo otros que también me pidieron off, pero me permitieron grabarlos, que eso está buenísimo. Y después hay muchos que sí, que hablaron en on, pero a mí lo que me interesaba era hablar con personas que estuvieron sentados a medio metro de Milei o que están de Karina Milei, o bueno, es lo mismo. O que están ahora sentados a medio metro de la silla de Karina, ¿no? Eso me parecía interesante. Lo que me llamó mucho la atención fue la colección de emociones que se armaban alrededor de Karina, ¿no? Mucho miedo, mucho respeto y mucha lealtad, mucha sumisión a la figura de Karina Milei, que la verdad es una mujer muy común que está haciendo política a tientas, que tiene, digamos, muchas dificultades para hablar en público, pero que evidentemente sabe rodearse de gente que sabe. Por ejemplo, los hermanos estoy con el tema de hermanos, Menem y Martín Menem, o sea, parte de la familia Menem, es una familia tradicionalmente política, sí. Y se mueve y no para. Y al mismo tiempo construye su propio mito a través del silencio. Claro. Entonces, en un momento, cuando vi que la nota con Karina Milei no iba a suceder, un poco me frustré porque siempre está bueno contar con la voz de tu protagonista, pero rápidamente me di cuenta de que eso estaba jugando a mi favor, porque yo podía contarla rodeándola de voces de gente que la conociera y eso ampliaba el punto de vista. Y de ahí la balanza y la compensación, digamos, bueno, se equivoca pero no para. Hacía tortas, pero administra poder. Es amorosa con la gente con la que trabaja, pero quien ose volantear un poquito del proyecto libertario es motivo suficiente para ser expulsado. Bueno, y así lo fui laburando. Victoria, vas a estar acá viernes en Ushuaia, sábado en Río Grande. Contanos un poquito cómo va a ser la agenda, digo, para la gente, ¿no?, que está escuchando. Sí, bueno, de eso sabes mucho vos, que sí. Estuvimos mandando mail desde febrero más o menos. Sí, llego a Ushuaia el viernes al mediodía. Vamos a hacer un taller en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a quien de paso yo agradezco personalmente. Sí. Que nos den el espacio, muchas gracias, igual a ustedes, al delivery, que gestionaron toda la invitación. Voy a dar un taller sobre entrevista. Entrevista vale para todo, porque nuestra primera herramienta como periodistas es la pregunta. Entonces, a ese taller están invitados periodistas, comunicadores, creadores de contenido, que estén estudiando, que estén empleados en medios o que estén autogestionando su propio medio en Instagram, no importa, vengan, vamos a hablar sobre estrategias para llevar adelante una nota conversacional y una nota de batalla, que también puede, de batalla digo más de pelea, ¿no? Sí. Vamos a trabajar sobre el discurso del otro, que es nuestra materia prima. Ese mismo taller lo vamos a dar al día siguiente en Río Grande y después de los talleres voy a presentar el libro Karina, la hermana, el jefe, la soberana. El viernes todo esto es en Ushuaia, el sábado es en Río Grande y los horarios te pido, yo los digo. que me... Dale. Sí. El taller va a ser, en Ushuaia va a ser a las 5 de la tarde,
en el edificio B, primer piso de la Universidad Nacional, y la presentación del libro a las 7:30 de la tarde, todo el día viernes 25. Y el sábado nos vamos para Río Grande a las 2 de la tarde en el aula 13 de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Va a ser el taller y a las 16 horas vamos a estar con la presentación del libro. Y además, si no entiendo mal, vas a traer algunos ejemplares, así que va a haber gente que seguramente pueda adquirirlos también. Sí, voy a llevar algunos ejemplares de Karina, pero también voy a llevar, se me ocurrió, de paso te lo cuento ahora, Bueno. voy a llevar unos ejemplares de Carlitos Güey. Que es tu primer libro. Sí, mi primer libro salió en 2016, es un libro que ya no está en circulación, así que voy a llevar algunos también, quizás a alguien le interese tenerlos, y yo estoy muy feliz de volver a mi provincia de origen. Claro, porque vos sos fueguina de nacimiento. Sí, yo me crié en Río Grande. A ver, me gestaron en Malvinas, o sea, durante la guerra de Malvinas, Okay. Mi papá viajé, mi mamá estaba sola, muy joven, entonces vino a parir a Buenos Aires, pero a los 3 días se volvió a Río Grande. Entonces yo siempre digo que me crié en Río Grande, Okay. que es donde a los 12 años. Mi hermana sí es 100% fueguina, yo soy un 90% fueguina, solo por el certificado de nacimiento, Sí. digamos, en otra dirección, pero fue por un tema familiar. Lo que a mí me pasa es que siento que nunca me fui de la isla, y en términos periodísticos creo que haberme criado en un lugar como Tierra del Fuego me desmarcó, y que puedo mirar las cosas de esto que vos me preguntabas al principio, ¿cómo haces para no involucrarte o para abstenerte del personaje o tema con el que trabajás? Yo creo que haberme criado en una isla tiene mucho que ver con eso. Te vamos a estar disfrutando entonces y la presentación del libro el próximo fin de semana. Gracias, Victoria. A ustedes, un beso enorme. Un abrazo grande, nos vemos. Chao. Chau. Victoria De Masi, periodista, redactora del diario AR, trabajó también en el diario Clarín, es la autora del libro Karina, la hermana, el jefe, la soberana, columnista también del canal de streaming Gelatina. El viernes 25 aquí en la ciudad de Ushuaia, a partir de las 5 de la tarde, el taller La Entrevista, y a las 7:30 la presentación del libro, y el sábado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y el sábado también en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a quien por supuesto le agradecemos la invaluable colaboración que nos han dado, sobre todo a través del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la universidad. A las 2 de la tarde el sábado en Río Grande, el taller de La Entrevista, y a las 4 de la tarde la presentación del libro de Karina.